Pues nada, vamos a empezar. Como veis, la charla es cómo planificar el diseño deportivo en la UCI. Y está un poco enfocado a hacerlo pues, con las actividades del Secret Sports. Entonces, esto en principio nace por una razón. Y es que muchas veces viene gente, porque yo trabajo en el Secret Sports, ¿vale? Viene gente, nos preguntan mis compañeros y a mí, por ejemplo, pues, oye, yo quiero conseguir esto, este objetivo, quiero conseguir lo otro, ¿qué podría hacer? Entonces, claro, nosotros tenemos un montón de actividades, tenemos muchas opciones, tenemos muchas instalaciones y, claro, al final, pues, también la gente lo que quiere es no solo tener eso, sino que le ayude un poquito a cómo puedo conseguir lo que yo quiero. Hay gente que quiere simplemente un poquito de mantenerse en forma, otros buscan perder peso, otros ganar volumen muscular, o sea, cada cual tiene su objetivo, ¿no? Entonces, de ahí, y aprovechando que son la Semana Europea de Deporte, ¿no? Lo que vamos a hacer es un poquito enfocar esta charla para que tengáis unas nociones básicas de cómo funciona esto de la actividad física, ¿no? Hay cositas que sí que es necesario tenerlas claras para saber cuando yo voy a hacer un deporte en concreto qué es lo que estoy trabajando. Entonces, vamos a empezar un poco explicando esas nociones básicas y luego lo que haremos será comentar en las actividades que tenemos qué es lo que encontramos en cada una, qué es lo que yo puedo trabajar. Vale. Para empezar, decir que las capacidades básicas que yo puedo trabajar son esas tres: velocidad, resistencia y fuerza. Entonces, cualquier cosa que también está flexibilidad, ¿vale? Que también es una capacidad física básica, pero que bueno, que esa ya se trabaja un poquito más en todas las actividades que hacemos. Entonces, claro, a lo mejor yo puedo pensar, vale, si yo quiero mejorar la velocidad, lo que tengo que hacer es trabajar la velocidad. No necesariamente. Obviamente hay que trabajarla, pero hay que trabajar más cosas. O si yo quiero hacer un maratón, yo tengo que trabajar la distancia. Sí, pero no solo la distancia. Hay que trabajar más cosas. Y nos encontramos con que muchas veces las actividades que practicamos no son enteramente de resistencia, de fuerza o de velocidad, sino que a lo mejor puede ser velocidad-resistencia o puede ser fuerza-resistencia o velocidad-fuerza, que es potencia. O sea, puedo trabajar diferentes cosas en función de lo que estoy haciendo. Es importante que tengamos claro cómo yo consigo la energía para poder realizar la actividad física. ¿Vale? Son dos conceptos básicos que os quiero dar para pasar a lo importante. Tienes que tener en cuenta una cosa. Cuando mi músculo trabaja, se mueve como una moneda energética. Es como cuando vas a una taquilla y echas un euro, que solamente funciona con el euro, o una máquina, lo que sea, lo mismo. Esa moneda es el ATP, ¿vale? Es una moneda que es lo único que utiliza el músculo para funcionar, ¿vale? Amigos, ATP, para los amigos. Entonces, ¿cómo funciona mi músculo? Mi músculo necesita comida, ¿vale? Que son los principios inmediatos, que lo obtengo de las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas. O sea, lo que yo como es lo que me da energía. Y junto con el oxígeno va a hacer que mi músculo lo procese y obtenga energía. Claro, igual que nosotros salimos a tirar la basura, el músculo también va a salir a tirar la basura después de procesar esto. Y va a tirar, pues, los catabolitos, o sea, la sustancia de desecho y CO2, que a través de la sangre la vamos eliminando, ¿vale? Cuando respiro, cojo el oxígeno y cuando expiro, tiro el CO2, ¿de acuerdo? Y esa es la forma que tiene el músculo para conseguir energía. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que en función del tipo de deporte que yo haga, pues viene, la energía la voy a tener de una manera o de otra. A lo mejor para alguna cosa cojo más de las grasas, para hacer otro tipo de deporte cojo más de las proteínas, o de los azúcares, o de los carbono. En función de lo que yo haga, voy a utilizar más una vía u otra. Siempre se utilizan todas, es decir, si yo voy a hacer deporte, haga lo que haga, siempre utilizo grasas, hidratos de carbono y proteínas. Siempre. Lo que pasa es que si yo voy a hacer un maratón, obviamente voy a tirar más mano de las grasas. Si voy a hacer 100 metros lisos, voy a tirar más mano de las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, he hecho aquí básicamente como tres tipos de actividad física que podemos realizar, ¿vale? Lo que son los deportes de velocidad y fuerza, lo que son los deportes estos que nos quedamos sin aliento, que voy echando el higadillo, ¿de acuerdo?
y lo que son los deportes de resistencia, puramente dichos, ¿vale? Entonces, para estos primeros, para deportes de más fuerza y velocidad, voy a utilizar principalmente las proteínas, ¿vale? Lo que utilizo realmente son ATP y fosfocreatina, fosfato. Para deportes de estos que echamos el aliento, que acabamos, que no podemos, ¿de acuerdo? Que no puedo ni con nuestra alma. Entonces, para aquí lo que utilizo son los azúcares. Pero ¿os acordáis que antes he dicho que necesitamos el oxígeno? Pues en este punto, digamos que al oxígeno no le da tiempo a suministrar de los azúcares la energía que necesita y lo hace por otra vía, o sea, lo hace sin oxígeno. Utilizamos los azúcares para conseguir energía sin oxígeno, por otra vía. Y por último tenemos los deportes de resistencia, donde utilizamos los azúcares, esta vez con oxígeno, porque sí que tenemos tiempo de sacar energía de los azúcares con oxígeno, y las grasas. Básicamente esos tres tipos de forma de obtener la energía que tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor esto que he dicho, porque esto yo sé que es un poquito farragoso, pero es muy importante. Después de esta diapositiva ya empezamos con lo que son las actividades y lo voy a reflejar por qué. Si yo me imagino ahora que voy a empezar a correr a toda velocidad, todo lo que pueda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al principio yo iré muy rápido, pero conforme empieza a cansarme, cada vez iré yendo más lento, y habrá un momento que no podré, pero si yo sigo corriendo todo lo que pueda, aunque vaya a una velocidad muy lenta, yo iré a mi máximo. Es decir, si yo estoy 20 minutos corriendo a lo mejor o 30 minutos corriendo, iré lento, mucho más lento que al principio, pero yo iré todo lo que pueda. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar durante este proceso? Los 6-7 primeros segundos vamos a gastar ATP. El ATP es la moneda energética, acordaos, está dentro del músculo. Directamente el músculo la va a coger y la va a gastar. Como si yo cojo la caldera que tengo en el bolsillo y pago. Luego vendrá la fosfocreatina. La fosfocreatina se hace una pequeña reacción y enseguida obtengo ATP, mi moneda energética. Está en los músculos y en el hígado. Es muy rápido también y da mucha intensidad. Hasta aquí tengo para 20 segundos aproximadamente. A partir de aquí, tiro mano de los azúcares sin presencia de oxígeno. Es decir, mi cuerpo dice, voy corriendo muy rápido y necesito energía ya. Con el oxígeno no me da tiempo a descomponer el azúcar para sacar el ATP. ¿Qué hago? Lo saco de otra manera más rápida, sin presencia de oxígeno. Eso es lo que hace que suba el ácido láctico, que habéis oído hablar mucho de esto, y lo que hace que eso, que enseguida acabe echando un hígado que no puedo más. ¿Vale? Hasta aquí tengo aproximadamente 1 minuto 50, 2 minutos. A partir de aquí, al oxígeno le he dado tiempo a descomponer el azúcar y ya tengo energía de los azúcares con oxígeno. Si sigo corriendo a tope, más o menos a partir de los 20-25 minutos, las grasas, que son cadenas muy largas, se irán descomponiendo y me irán dando poco a poco el ATP. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? A las grasas, las grasas para obtener energía de ellas necesito 20-25 minutos de trabajo. Y me lo van suministrando poquito a poco. El ATP me lo suministra de golpe, pero enseguida me quedo sin. ¿Vale? Entonces este proceso es muy importante para entender lo que estamos trabajando en cada momento. ¿Vale? ¿Queda más o menos esto claro? ¿Sí? Vale, pues entonces, partiendo de aquí, ¿qué objetivos tengo yo para trabajar? Pues yo aquí lo que he hecho ha sido pues, poner unos cuantos objetivos que son los que más nos dice la gente que suele buscar. Entonces, el primero de ellos sería el aumento de la fuerza. ¿Vale? Para aumentar la fuerza, la fuerza es un mundo muy amplio y hay diferentes tipos de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Tenemos fuerza de resistencia, ¿vale? Por ejemplo, la fuerza de resistencia, ¿os acordáis antes que he dicho resistencia, fuerza? Se puede mezclar y trabajar un poco entre medio. Pues esto, por ejemplo, sería una forma de... perdón. Esta sería una forma, por ejemplo, la fuerza de resistencia de trabajar esas dos cosas. La fuerza de resistencia me sirve para preparar, para iniciar mi camino en la fuerza. Es decir, cuando yo empiezo a trabajar la fuerza, siempre suelo empezar con la fuerza de resistencia. Y lo que hace es prepararme los músculos para que respondan bien. Si voy a trabajar luego a intensidades más altas. Me sube, por ejemplo, la capacidad de aguantar la acidosis, es decir, la capacidad de ir a una intensidad alta durante más tiempo, es decir, sube el umbral aeróbico,
la capacidad que tiene mi cuerpo de sufrir, por decirlo de alguna manera, sube también lo que es la capacidad que tengo de consumir oxígeno a intensidades altas. Entonces, ¿qué pasa? Que mi cuerpo aguanta más a intensidades más altas. Luego, por ejemplo, tenemos otro tipo de fuerza que puede ser el aumento de volumen muscular o hipertrofia, ¿vale? Este se trabaja siempre trabajando con bastantes repeticiones y con bastante peso. Luego lo comentaremos. Tenemos otra forma de trabajar la fuerza que puede ser trabajar la fuerza máxima. Cuando trabajamos la fuerza máxima, trabajamos con intensidades altas, o sea, con mucho peso y con pocas repeticiones. Y estamos trabajando los nervios, no el propio músculo en sí, sino los nervios. O sea, la comunicación cerebro-músculo, incluso cómo se sincronizan todas las fibras musculares, trabajamos una serie de cosas que son siempre a nivel neural. Tenemos también la potencia, que es una mezcla entre fuerza y velocidad, que también la podemos trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos una serie de actividades, pues que en función de lo que queramos, pues podemos enfocarnos en una o en otra. Principalmente, aquí como no solemos buscar mucho el alto rendimiento y buscamos más un poco el deporte de salud, las actividades están enfocadas a eso, al deporte de salud, ¿no? Tenemos actividades, por ejemplo, como el core, el entrenamiento funcional, que se suele trabajar, con Lenzi, por ejemplo, se suele trabajar más con intervalos. Entonces estamos, digamos, trabajando sobre todo fuerza de resistencia y también aumento de volumen, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, si trabajamos por intervalos, fijaros, si trabajas a lo mejor 30, 40 segundos, estamos trabajando, acordaos, ATP, fosfocreatina y un poco de azúcar sin presencia de oxígeno. Ahora os explicaré lo importante que es esto. Ahora veréis por qué. Por ejemplo, el workout, aquí podemos coger, tenemos una zona en el aire libre, en la zona aire libre, que son unas barras, también en la zona de raquetas tenemos, y en los cuales se puede, digamos, plantear ejercicios como circuitos donde trabaja la fuerza. Podéis trabajar todos los grupos musculares y entonces es también muy interesante. Si, por ejemplo, utilizo el TRX, aquí estamos metiendo, aparte de lo que trabajamos arriba, en Iron Free, entrenamiento funcional y demás, aparte de esa fuerza, resistencia y de ese aumento de volumen, estamos trabajando también a nivel neural, porque el reequilibrio que se consigue con el TRX hace que los nervios trabajen mucho. O sea, que se mejoren mucho las vías nerviosas entre el cerebro y el músculo. Entonces, la consecuencia es que aumenta mucho la fuerza máxima también, lo cual es muy deseable. Cuando una persona se hace mayor, lo más importante para trabajar siempre es la fuerza, sobre todo la fuerza máxima, porque las fibras rápidas que tenemos en el músculo se van, digamos, consumiendo, o sea, se van yendo, se convierten en fibras lentas. Entonces, por eso los abuelitos, cuando veis que se desequilibran, no son capaces de tirar la pierna para adelante y frenar, porque no les va suficiente rápido y se caen al suelo. El trabajo de la fuerza máxima puede evitar esto. Entonces, por ejemplo, con el TRX, que trabajas en perfección, es una buena forma para poder solucionarlo. Si vamos al gimnasio, podemos especificar el tipo de trabajo que yo quiero, porque el monitor nos puede ayudar también. Pues yo quiero aumentar volumen, yo quiero, no sé, perder peso, yo quiero lo que sea. En función del objetivo que tengáis, se puede planificar pues, un plan de entrenamiento que busque esta meta, ¿no? El bodyplaya, por ejemplo, trabajar sobre arena, estamos también trabajando la fuerza de las piernas de una manera parecida a como hacemos en el TRX, porque hay mucho reequilibrio, trabajo de potencia y es bueno también, es interesante. Y bueno, pues esto en cuanto a la fuerza. Si tenéis alguna duda, me interrumpís. Luego, para perder peso, otro objetivo que podemos tener, perder peso. Perder peso no se consigue simplemente con, bueno, pues voy a hacer, por ejemplo, a correr mucho rato y perder peso. Se puede conseguir así, pero perder peso se puede conseguir por varias vías. Por ejemplo, por el trabajo de la fuerza. Cuando trabajamos la fuerza, sobre todo fuerza máxima, estamos incidiendo mucho sobre las hormonas del cuerpo. Y se producen los procesos hormonales donde, o sea, que esas hormonas ayudan a que también se produzca una pérdida de peso mayor. Entonces, la fuerza es una buena vía para perder peso. Puedo también trabajar con intervalos, que eso, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, tanto
TRX, como entrenamiento funcional, workout, ese tipo de trabajo por intervalos, por ejemplo, el circuito de repeticiones, trabaja mucho con el azúcar, ¿vale? Sobre todo azúcar sin presencia de oxígeno. O sea, son series a lo mejor de, imaginaos, 30-40 segundos, descansamos un poquito y hacemos otra serie. Lo justo para que en ese descanso se recarguen un poquito los depósitos. ¿Qué estamos haciendo con eso? El azúcar la estamos consumiendo a ritmos forzados. Cuando la consumimos, al cuerpo que le queda, grasas. Hemos consumido el ATP y la fosfocreatina, eso es lo primero, ¿vale? Hemos consumido luego el azúcar, pero llega un momento que estoy en la segunda serie del entrenamiento y un momento ya que ya empiezo a estar un poco, ya estoy medio mareado, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ahí estamos pasando, se le estamos diciendo al cuerpo, no te queda azúcar, tienes que aprender a trabajar con grasas. Y al cuerpo le estamos enseñando a quemar grasas, ¿de acuerdo? Hay que tener muchas cosas en cuenta de cara a la pérdida de peso, pero esta es una forma de ellas. Es algo parecido, salvando la distancia, a lo que sería el ayuno intermitente. No sé si voy a hablar de él, pero sería algo parecido, ¿no? Y luego el trabajo aeróbico, obviamente, si yo trabajo largas distancias a un ritmo moderado, pues ¿qué estoy haciendo? Quemar al principio azúcar con presencia de oxígeno y a partir de los 20-25 minutos quemaré grasas. ¿Vale? Y también estoy incidiendo en eso, en la pérdida de peso. Si yo, por ejemplo, tengo 3 días a la semana para entrenar, pues puedo decir, vale, pues mira, un día trabajaré fuerza, otro día trabajaré por intervalos y otro día trabajaré aeróbico, por ejemplo. Y así estoy abarcando los 3 días para poder hacerlo. Aquí tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, el aerobox, algoritmes, bodyweight, Cuba, el GAC, sobre todo estas, el STEP también, son más de trabajo aeróbico. Si voy a un ritmo más bajito, trabajaré más con grasas y si voy a un ritmo un poquito más alto, incidiré más en el azúcar, con presencia de oxígeno, ¿vale? Luego, por ejemplo, si yo me voy a trabajo de intervalos, aunque también todo esto depende del monitor, como lo enfoque, pero diremos a priori que estaría más indicado para el trabajo de intervalos, por ejemplo, el workout, TRX, Ironfit. El spin trabajaría un poco tanto el trabajo aeróbico como intervalos y se hacen cambios de ritmo, ¿vale? Por ejemplo, el HIIT también es un trabajo interválico de alta intensidad, o sea, se trabaja por intervalos de alta intensidad y en los casos se recupera un poco el aliento. ¿De acuerdo? Siempre tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento tenemos que ir progresivamente y favoreciendo que nuestro cuerpo se adapte al entrenamiento, ¿vale? No tenemos que empezar a tope la primera semana y destrozarnos, hay que ir poco a poco, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, el trabajo de fuerza, lo mismo, ya lo hemos dicho, tanto puede ser el gimnasio, pues como el workout, el TRX, Ironfit, el HIIT también se trabaja la fuerza. Después, serían diferentes formas que podemos enfocar nuestra planificación para conseguir nuestros objetivos. Si yo quiero trabajar la resistencia aeróbica, lo que tengo que tener en cuenta es que cuando yo empiezo, acordaos que voy a tirar mano más del azúcar, porque es más rápido de obtener el ATP mediante el azúcar con el oxígeno. A partir de los 20 minutos, más o menos, la grasa ya les ha dado tiempo a descomponerse y sacar el ATP que necesito. Entonces, depende de la intensidad de la sesión, incidiré más sobre todo en el azúcar o más sobre todo en las grasas. Principalmente, a ver, por lo que es la mayoría de estas actividades se incide más en el azúcar, porque hay una intensidad media que hace que, aunque también consuma grasas, te centre más en el azúcar. Quizá, por ejemplo, Ritme sí que sería un poco más grasas, porque es más suave. Vale, por ejemplo, tenemos también adicional al running, que también se puede trabajar, pues se hacen también, pues, digamos, ejercicios de recorrido, ¿no? Medio recorrido, se trabajan también por series y principalmente lo que se busca es esto, es la resistencia aeróbica. Hay más objetivos, se trabajan más cosas, pero principalmente podríamos decir que sería el principal.
Y bueno, la natación también es un buen ejemplo. Estaría más centrada también en función de la velocidad que yo vaya, de la intensidad que yo ponga, pero estaría más centrada en el azúcar. Que esté más centrada en el azúcar no quiere decir que también se consuma bastante grasa. Pero en cuanto metes un poquito más de intensidad, siempre el cuerpo tira más grano del azúcar, hasta que se agota. Y luego ya vamos tirando menos de lo que tenemos. ¿Vale? Luego tendríamos la resistencia anaeróbica, que se suele trabajar, se suele trabajar por intervalos de media o alta intensidad. ¿Para qué utilizo este trabajo? Pues este trabajo está muy indicado, por ejemplo, para la pérdida de peso, que hemos dicho antes. Esta sería una de las 3 vías que tengo para poder perder peso. Además, me viene muy bien si yo estoy preparándome alguna prueba de, no sé, de 5 kilómetros o de carreras de montaña, cosas de ese tipo, para poder aguantar ritmos medianamente elevados durante más tiempo, sin que acabe echando el hígado. ¿De acuerdo? Porque sube mi poder aeróbico, es el cuerpo más capaz de aguantar esos esfuerzos a mayor intensidad. Y bueno, pues dentro de lo que es esto, la resistencia anaeróbica, tenemos las que ya hemos comentado, tenemos el core, ¿vale? Que también trabaja en la fuerza, por ejemplo, el entrenamiento funcional, y son todo, digamos, sistemas donde se trabaja principalmente por intervalos. Entonces, en esos intervalos puedes meter más intensidad, agotas un poco al cuerpo y luego durante un descanso te recuperas. ¿Vale? Iron Fit, iniciación running, spinning, ¿vale? Workout, RX, ya hemos comentado también, pero bueno, que lo tenéis claro que lo podéis también coger para este objetivo. Y luego, pues, hay gente que también viene mucho buscando aumento de volumen muscular, ¿vale? Iba a decir, antes había más chicos, pero es que hay también chicas, que es verdad, es algo que se ha puesto bastante de moda, que pues, a la gente le gusta tener el cuerpo perfilado, le gusta estar bien, pues bueno, pues es otro de los objetivos que se buscan. Para trabajar la fuerza y conseguir volumen muscular es necesario trabajar las suficientes repeticiones y una intensidad alta. Es decir, si yo trabajo 40 repeticiones, pero con muy poquito peso, no me vale de nada. Si yo trabajo con lo máximo que puedo levantar, pero a una repetición, tampoco me vale nada para este objetivo. ¿De acuerdo? O sea, lo ideal es trabajar unos 35 segundos, de manera que la última repetición llegaras y casi no pudieras levantar el peso. ¿De acuerdo? Eso sería lo ideal. Claro, para eso hay que preparar previamente, ¿no? Entonces, claro, para este tipo de objetivo, las actividades que, por ejemplo, a lo mejor es tanto la sala de musculación, donde puedo poner un plan de entrenamiento específico para esto, trabajar en el workout, por ejemplo, la zona que tenemos de barras y demás, se puede hacer también circuitos, trabajando con ejercicios con una intensidad media-alta, el entrenamiento funcional, también dependiendo de la exigencia y de, digamos, la caña que dé cada monitor, pues podemos también trabajar esto. RX, por supuesto, es una manera bastante buena y además estamos trabajando en la fuerza máxima porque estamos trabajando el reequilibrio y se entra mucho el factor nervioso. Iron Fit, workout, ¿vale? Son actividades que nos pueden valer para eso. Hay gente que viene y simplemente quiere mejorar su estado de forma. Ha salido una lesión o a lo mejor es gente que se sienta y dice, oye, mira, ha llegado el momento que yo quiero hacer algo con mi vida, no puedo estar sentado en el sofá todo el día, necesito moverme, hacer algo. Entonces, claro, o incluso gente que dice, no, yo estoy bien, pero no sé, creo que me faltan cosas por trabajar que no suelo trabajar y entonces aunque me encuentro bien, quiero encontrarme mejor. Quiero complementar un poquito lo que hago. Pues en función de cada exigencia, porque eso ya es un poco más a nivel particular, pero tenemos una batería de actividades que pueden estar enfocadas en este sentido. Hay algunas que son más suaves y otras que son un poco más intensas. Por ejemplo, hay una específica, actividad física para mayores,
pues que está enfocada a gente ya pues, con una edad un poquito más avanzada, más madura, y para poder seguir teniendo pues, un físico que le respete principalmente, ¿no? Hay actividades también suaves, pues como bueno, acciones de cero, de ser, el stretching, por ejemplo, son estiramientos que son importantes también de cara a la salud. Acordaos que la flexibilidad era una de las capacidades físicas básicas, que también es muy importante trabajarla, el pilates, el yoga, y luego pues ya unas que son un poquito más, que no son muy avanzadas o que no son de mucha intensidad, pero sí que son un poquito más intensas, como puede ser, bueno, el aguardismo estaría medio, el GAC, el core es un poquito más intensa, la natación, entrenamiento funcional, spinning, workout, ¿de acuerdo? Esta ya se hemos comentado, entonces no lo voy a repetir, pero tenemos, en función de lo que busquemos, la opción de ir apretar un poquito más o un poquito menos. Y por último, tenemos esta clase clasificado pues, como actividades de disciplina de artes marciales. Tenemos bonos de equitación, hay defensa personal, cursos de defensa personal, judo, tai chi, yoga y capoeira, ¿vale? Que está un poquito más, pues esa filosofía, ¿no? Más de disciplina, de buscar otro tipo de cosas. Incluso podríamos aquí seguir el yoga, por ejemplo, también, ¿no? Y ya, bueno, se trabaja un poquito más de manera distinta, ¿no? Y bueno, con esto, pues, yo creo que estaría todo. No sé si tenéis preguntas. ¿Os ha quedado alguna duda o alguna cosita? Sí, yo tengo una preguntita. Sí. Bueno, súper bien, la explicación va bien, porque al menos yo me voy apuntando, pero no tengo como una estrategia. ¿A todo? Sí, a todo lo que puedo, como es tan fácil de poner un clic y vaya, oye, Sí. mañana voy a Sí. seguir todo, pero no hay como una estrategia clara. Claro. Sí que lo que Sí. me gustaría pues, más músculo, entiendo yo, más fuerza, no sé. Por ejemplo, el bodyweight no entraría dentro del volumen muscular, porque a veces sí que es de pesas. Bodyweight, trabajas un poquito la fuerza-resistencia. Cuando tú trabajas la fuerza-resistencia, estás trabajando la capilarización muscular, es decir, la creación de capilares dentro del músculo. Eso facilita la aporte de oxígeno, de nutrientes y demás, la eliminación de desechos. Y esa, digamos, esa creación de capilares mínimamente puede engrosar un poquito el músculo. Pero no es el objetivo principal. O sea, la fuerza-resistencia es cierto que algo se nota. Cuanto más vas subiendo la intensidad de esa fuerza-resistencia, más te vas aproximando hacia el generar volumen muscular. Es decir, fuerza-resistencia, si tú, por ejemplo, levantas a una máxima repetición 100 kilos, la fuerza-resistencia, digamos, trabaja entre el 30 y el 50%, es donde se suele trabajar. Si tú trabajas al 30%, o sea, con 30 kilos, a lo mejor puedes hacer 30 o 40 repeticiones. Si trabajas al 50%, con 50 kilos, igual puedes hacer 20, ¿vale? Cuanto más intensidad vas metiendo, si tú trabajas al 50%, trabajarás más cerca de la hipertrofia muscular, o sea, del volumen muscular, que si trabajas al 30%. Si trabajas al 30%, te acerca más a la resistencia. Si trabajas al 50%, más al factor fuerza. Acuérdate, resistencia-fuerza, ¿vale? Conforme vas subiendo, primero está fuerza-resistencia, luego aumento de volumen muscular. Luego ya entraríamos en lo que es trabajo de fuerza máxima y potencia, con intensidades ya más altas. ¿Más o menos? Sí. ¿Te ha quedado? También porque, por ejemplo, a la hora de organizar, ¿qué conviene? Por ejemplo, apuntarme un mes a TRX y al mes siguiente al core o intercalando. Yo intercalaría. De todas formas, mira, TRX, core son dos actividades que tienen una intensidad media-alta, que con lo que tú me estás diciendo te puede ir bien. Porque además de quemar grasa, estás trabajando fuerza. Y sobre todo estás trabajando intensidades que no son excesivamente altas, pero que ya son medias, ya son intensidades medias, medio altas. Y trabajas las suficientes repeticiones. Entonces sí que estás enfocándote más hacia lo que es el aumento del volumen. Me pasa eso, que quiero mejorarlo todo, ¿no? Pero no sé si vale la pena combinarlo todo o dedicarme unos 3 meses a una cosa, 3 meses a otra. No, yo combinaría todo mejor. Además, fíjate, el entrenamiento es un poquito romperle los esquemas al cuerpo, o sea, pillarlo, ¿no? Entonces, si tú le acostumbras a hacer siempre lo mismo,
el cuerpo llega un momento que se acostumbra y dice, ya te tengo pillada y ya no mejoras. Si tú le rompes los esquemas, sin pasar tampoco, pero si le rompemos los esquemas, el cuerpo no se habitúa, o sea, no se adapta y tiene que ir reinventándose continuamente. Eso es el principio básico del entrenamiento, que es la supercompensación. Es decir, si yo al cuerpo le meto un estrés, ¿vale? El nivel de físico baja, pero cuando el cuerpo recupera, cuando yo descanso y el cuerpo recupera, lo que hace es decir, como sé que me la vas a volver a jugar, voy a conseguir un estado de forma más alto para cuando me la vuelvas a hacer. Ahí te pillaré. Y el cuerpo mejora por eso. Cuando tú le metes otro estímulo, igual, el cuerpo, digamos que lo pillas menos. Y cuando lleva 3 o 4 semanas, ya no lo pillas. Ya se ha acostumbrado y dice, vale, ya tengo yo aquí la forma de que tú no me tomes el pelo, no me la hagas, ¿no? Ahí es cuando hay que cambiar de método de entrenamiento. Yo, bueno, de actividades, por ejemplo, porque a mí, por ejemplo, que salgo mucho a caminar y demás, yo trabajo mucho en las piernas, pero luego cuando vienes aquí, claro, o haces spin, que sí que está todo como más, hacer este tipo de actividades en la que trabajas con el cuerpo. Vale, que se queréis trabajar más todo, o sea, más a nivel general todo. Claro. Vale, porque mira. sí, te piernas muy bien, pero lo que son brazos, espalda, abdominales. Cuando tú te vas a caminar, lo que estás haciendo es trabajar con grasa durante el tiempo que te vayas, que puede ser 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, lo que vayas. Estás trabajando con grasa, a intensidades bajitas. Entonces, ese factor lo tienes cubierto. Depende de lo que tú busques, habría que mirar, pero ese factor tienes cubierto. Ahora, por ejemplo, las piernas, también vendría bien trabajarlas mediante la fuerza, porque también notarías mucha mejoría. Hay actividades que puedes utilizar y que están muy enfocadas al trabajo en lugar del cuerpo, por ejemplo. Algoritmos, bueno, trabajarías, bueno, sobre todo tronco y piernas, pero también brazos trabajas un poco. El core es un poquito más intenso, pero también trabajas toda la cintura abdominal, trabajas hombros, o sea, los glúteos, trabajas bien. También es una forma de, digamos, de introducir la fuerza, que es muy importante en la planificación que tú hagas. Entrenamiento funcional lo mismo. Pilates es otra forma interesante de trabajar un poquito todas las cadenas musculares, que puedes trabajar tanto a nivel de estiramientos como de fortalecimiento, sobre todo a veces de cadenas que no sabemos trabajar y que es importante trabajarlas, ¿no? Suelo pélvico también es muy interesante, trabajar todo lo que es la cintura abdominal, es muy interesante. Workouts más intensos, claro, depende del nivel que tú tengas, porque si tú puedes aguantar una cierta intensidad, pues a lo mejor te puedes meter en workout, te puedes meter TRX interesante, porque el TRX yo sí que me parece de verdad muy interesante, porque trabajas todo, hay ejercicios para piernas, ejercicios para brazos, para tronco, para todo, y lo trabajas de una manera que, quieras o no, tienes que ir a trabajar factores neurales de la fuerza. Y eso es lo que hace que tú, el día que te hagas mayor y que digamos, el cuerpo empieza a perder, ahí ya, si trabajas estos factores neurales, digamos que aguantas mucho más tiempo estando perfectamente, con un cuerpo que puedes someter a lo que quieras. Porque está fuerte, está bien, está sano, es interesante el trabajo de la fuerza. Yo no lo quitaría de ninguna planificación. De hecho, los maratonianos es muy importante que trabajen fuerza. Y estamos hablando de gente que corre 42 kilómetros. O sea, la fuerza es un trabajo básico. Entonces, yo creo que hay que introducirla. Y si puedes trabajarlo a nivel genérico, pues mejor que mejor. ¿Y la flexibilidad? Flexibilidad también. ¿Dónde me incorporarías? La flexibilidad. La flexibilidad, a ver, a mí me parece una capacidad interesante, pero yo, por ejemplo, la trabajaría más, o sea, yo el concepto que tengo es, una vez que has hecho el esfuerzo físico, devolver las estructuras óseas a su sitio, o sea, todas las estructuras del cuerpo, devolverlas a su sitio, y eso lo hace mediante la flexibilidad, ¿de acuerdo? Yo, si fuera a ir, por ejemplo, a stretching, de estiramiento, lo que haría sería
Si he estado, si voy 3 días a entrenar, el primero he metido caña, el segundo he metido caña, a lo mejor el tercero me iría stretching y haría pues, esos estiramientos para, digamos, recolocar todas las partes del cuerpo en su sitio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es interesante de vez en cuando cogerlo. Es interesante la flexibilidad también. Pero es como todo, depende también del tiempo que tengas, claro, si puedes venir 1 o 2 días, pues yo priorizaría en otras cosas. Dentro de cada actividad es cierto que también se meten estiramientos. Entonces, a lo mejor también lo tocas de una manera. Y recomendable hacer como mínimo cuántas veces a la semana. A ver, eso depende de los objetivos de cada uno. Pero, a ver, lo ideal sería, pues, sacando un promedio, unos 3 días a la semana está bien. Sí, unos 3 días a la semana, si lo separo un poquito, por ejemplo, si tengo lunes, miércoles y viernes, pues mejor que mejor. Así, y es más, cada día puedo tocar una cosa y así, pues eso. Trabajo todo más genérico, abarco todo y, bueno, pues mi cuerpo siempre lo va a agradecer. Sí. Sí. ¿Y lo más parecido a hipopresivos? Porque es que mi fisio me lo recomienda siempre. Sería del suelo pélvico. Suelo pélvico. Sí. Sí, ahí trabajas todo ese tipo de ejercicios. Lo que pasa es que, claro, no sé si ya hipopresivos es como una marca comercial, no sé. Creo que sí. Entonces, o sea, lo que es el suelo pélvico va un poco en esa dirección. Además, es muy interesante el trabajo de toda esa zona. Es muy importante. Eso también depende mucho del profesor. Yo no había hecho nunca Claro. y el año pasado me apunté a hipopresivos y venía un chico y era un tipo, pues son un poco aburridos, porque son siempre el mismo tipo de ejercicios y, Sí. y luego el tema de las apneas no es fácil de... No. Y bueno, la verdad es que cuando lo vas haciendo, luego cambió y vino otro chico y los ejercicios que hacía no tenían nada que ver con los hipopresivos porque no le daba tanta importancia, por ejemplo, a las apneas, al tiempo de recuperación y demás, que era completamente diferente. Luego, en las actividades también. Sí, eso claro, depende de cada uno, de cada monitor. En cualquier caso, por ejemplo, el trabajo de lo que es los músculos, como cocicio y el transverso del peine, que son principalmente los que se trabajan más aparte, pero sobre todo esos, que son los más internos, esos 2 músculos, por ejemplo, después del parto, te dicen que hagan ejercicios para, digamos, devolver la zona a como estaba. Porque si no, incluso cuando de cara a la vejez hay gente que tiene pérdida de orina precisamente porque estos músculos no están bien trabajados. Y ahí puede llevar a diversos problemas. Entonces, el trabajo de esos músculos hay que tener en cuenta que son los que mantienen las vísceras en su sitio. Entonces, es interesante que estén fuertes y que estén bien. Y cogen todo lo que es la cintura abdominal, que es muy importante. Pues son muy difíciles de explicar para hacer. A la gente le resulta muy difícil, porque no es fácil decir. Mira, pero mira, aunque luego se puede decir respiración y todo lo que tú quieras, pero si yo te digo, corta el pis, haz el gesto de cortar el pis, y ya estás trabajando. Y es fácil, son cosas que son cositas muy directas, muy fáciles, y lo estás trabajando ya así. Entonces, claro, que a lo mejor luego mientras la respiración, no sé qué, en tal posición, en tal otra, pero si tú ya estás trabajando esa musculatura, ya estás mejorando. Metan más azúcar, menos azúcar, pero ya estás trabajando y ya estás mejorando. Y si tienes poco tiempo, ¿tú qué ejercicio recomendarías para decir, este es el casi perfecto que lo van a hacer? ¿Qué es poco tiempo? Pues una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Yo si iba a hacer deporte una vez a la semana, haría lo que me apeteciera. No, de verdad. Es que, ¿sabes qué pasa? Que una vez a la semana... No es que no sirva de nada, pero... mira, me explico... Aquí la mitad. Lo que he explicado, ¿vale?
Yo aquí tengo, este es mi estado de forma. Yo someto al cuerpo a un estrés. ¿Qué hace el cuerpo? El nivel de forma baja. Porque lo sometido a un estrés. Luego estoy cansado, estoy hecho polvo y si me dicen, ¿te he hecho una carga de energía? Ahora voy a hacer una carga de energía, que tiene un poco miedo, ¿no? Vale, yo descanso entonces. Y mi cuerpo, claro, se recupera. Pero mi cuerpo no para aquí. Mi cuerpo dice, me has pillado una vez, pero no vas a pillar más. Me voy a preparar y me voy a poner aquí. Así, cuando otra vez me metas lo mismo, a mí no me vas a hacer todo el tiempo como me has hecho ahora. ¿Vale? Esto, si aquí me vuelvo a meter otro, digamos, otro estímulo, haría esto, ¿no? Así, y vamos subiendo. Pero si yo aquí no le meto un estímulo, lo que hacemos es esto. Y volvemos a la estabilidad. Entonces, si tú la semana que viene que has hecho, esto es lunes, y el lunes que viene vuelves a hacer otra vez, vas a partir de lo mismo. Entonces yo te diría, haz lo que te apetezca, lo que más te apetezca sería. Y dices, ya, pero quiero hacer algo que tenga sentido por lo menos, y pues trabajar la fuerza. La fuerza, y por ejemplo, yo trabajaría fuerza resistencia, por circuitos. Trabajas un poco de resistencia, trabajas un poco de fuerza, así a nivel general, trabajas con los grupos musculares, y por lo menos estás, digamos, ayudando a tu cuerpo a conseguir un poquito más de salud, por ejemplo. Yo creo que eso. Por lo menos yo un par de días sí que podría. Para el día sí que este libro lo he propuesto, ¿eh? Sí, un par de días sí que es interesante. Y por ejemplo, es que el yoga está muy bien, se les dice que no me pongo en el yoga porque es demasiado largo y cuando salgo más estresada que cuando nada. Pero por ejemplo, este año he empezado a hacer aerobox y spinning. Me gusta venir y sentir que he hecho ejercicio. Claro. Luego te completas, pero me gusta esa sensación. Pero está genial, te sirve para desahogarte, para... Sí, pero por ejemplo, me gustaría hacer algo de más flexibilidad, porque con los años se pierde mucha flexibilidad de todo, ¿eh? Entonces, la del TRX es... Mira, la flexibilidad está muy bien trabajarla, pero cuando trabajas la fuerza, digamos con rangos de movimiento amplios, ¿vale? O sea, que no haces así, por ejemplo, sino que haces así, estás haciendo la flexibilidad. Es más, la flexibilidad, cuanto más mayor te haces, se pierde más porque, como no tienes fuerza para, digamos, para hacer movimientos amplios, lo que hacen es que se van anquilosando las articulaciones, se van creando calcificaciones y cada vez te puedes mover menos. Te agachas así, andas así y vas totalmente anquilosado, ¿vale? Sí, es interesante trabajar la flexibilidad, pero la puedes trabajar, por ejemplo, también trabajando la fuerza, con movimientos amplios. Y manda a pájaros de un tiro, trabajas flexibilidad y fuerza. Lo dejo ahí como idea. ¿Alguna recomendación, por ejemplo, cuando estás trabajando la fuerza, qué tipo de bebida, cómo tienes que hidratarte o qué comer antes o después? A ver, también depende del tipo de fuerza, porque se tiene que dar más fino, pero hidratarte antes, durante y después del ejercicio, siempre. Porque el músculo va a responder mejor. Es más, si te estás pegando mucha tralla, yo le añadiría algo de sales a la bebida para que no le falten a tu cuerpo electrolitos. ¿Vale? Comer, pues depende de la sesión que vayas a hacer. Si te vas a pegar una sesión trayera de fuerza, es mejor que vayas con energía. Si lo que estás buscando a lo mejor es pérdida de peso, pues yo haría, ahora bien, no vas a hacer una sesión con demasiada intensidad, o sea, no vas a dejar con ATP y fosfocreatina, con intensidades máximas. Entonces, podrías hacer la sesión de fuerza y luego de la sesión de fuerza, comer algo. Después mejor que antes. Porque si comes antes, activas todo lo que son las hormonas del páncreas y tal, y lo que haces es que, por ejemplo, te ayuda a perder peso.
El perder peso es un mito, y llega un momento que dices, lo abandono, eso ya no es importante. Prefiero encontrarme bien porque luego llegas a una edad, esto nos queda, que ni alimentación, ni ejercicio, ni nada, tu cuerpo va por libre y son muchos factores. Entonces llega un momento que dices, me da igual, pero quiero encontrarme bien, y quiero levantarme, y quiero levantarme bien, no agachar de aquí, que me duele y demás. Es importante. Y luego la fuerza que la vas perdiendo muchísimo. Los músculos, ya no la flacidez en sí, pero la fuerza la pierdes muchísimo. Sí. Sí, a ver, en lo que es la pérdida de peso intervienen muchos factores. Hay muchos factores a tener en cuenta y hay que mirarlos todos bien porque si no, a lo mejor se está yendo por algún sitio y no lo controlas y eso. Y no tienes el éxito que tú buscas. ¿Alguna cosilla más? ¿Todo claro? Pues nada, gracias por venir y nada, espero que os haya podido servir.